Hola, nosotros somos el grupo 1, estamos conformados por Antonia Camacho, Nicolás Sosa, Daniel Contreras y Paula González. Y hoy vamos a hablar de puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas y cómo podemos analizar el comportamiento de estas. Una dinámica molecular es un método de simulación computacional que se realiza por medio de diferentes sistemas. En este caso utilizamos la aplicación GROMACS. Esta es usada para realizar el análisis de un sistema molecular con respecto al tiempo. Por medio de todos los datos recolectados se pueden obtener los cálculos de diferentes propiedades como la viscosidad, la solubilidad, la entropía, la energía libre y gracias a esto podemos describir el comportamiento de diferentes moléculas complejas, ya que podemos obtener diferentes gráficas que nos permiten comparar el comportamiento de la energía cinética, energía potencial y la temperatura en diferentes estados y de tal manera explicar el comportamiento entre las moléculas. Procedimiento. Para obtener los datos necesarios para analizar y comprender los efectos que tiene un cambio en la temperatura sobre la interacción de las moléculas, se utilizó el programa GROMACS. Allí se realiza un modelo dinámico en donde es posible subir datos para generar así la simulación del comportamiento de la dinámica de las moléculas. Lo anterior se realizó creando una carpeta en donde se copiaron los archivos con los datos de energía cinética, la energía potencial, la temperatura para el calentamiento, para la fase de calentamiento, equilibración y producción. Posteriormente, en la terminal del computador, se abrió Hypatia y se realizó con los códigos aprendidos en clase y vistos en la guía. Se realizó la salvatación de los datos, se corrieron los diferentes comandos y estos permitieron la obtención de todos los datos y cómo estos cambiaban a medida que se alteraba la temperatura. Para este laboratorio en específico variamos la temperatura entre 303 grados Kelvin, 333 grados Kelvin y 363 grados Kelvin. Posteriormente, para el comportamiento de las moléculas de una forma más visual y no numérica, se procedió a meter los resultados obtenidos a BMD. Y finalmente, una vez habiendo calculado todos los parámetros, a partir de lo anterior se realizaron las gráficas que permitieron realizar una comparación entre las diferentes propiedades de la interacción entre moléculas y concluir acerca de sus efectos sobre la viscosidad del agua. A continuación, expondremos los resultados y haremos un respectivo análisis. Para ello, iniciaremos con las gráficas de energía cinética en la etapa de calentamiento. En esta etapa podemos observar mediante las gráficas un comportamiento lineal creciente en la energía cinética. Esto se debe a que al calentar el sistema se presenta mayor cantidad de choques intermoleculares, lo cual implica mayor velocidad en los átomos y por ende un aumento en la energía. Por otro lado, en las gráficas de la energía potencial se evidencia un crecimiento en rangos de valores negativos. Esto se debe a que la energía potencial se relaciona con la interacción entre las moléculas. Cuando la interacción entre las moléculas es significativa, como ocurre en este caso del calentamiento, la energía potencial adquiere valores negativos o menores. En las gráficas de temperatura podemos observar un comportamiento lineal creciente para las tres situaciones, que comprenden más o menos el mismo rango de temperaturas. A continuación, procedemos a exponer la etapa de la equilibración e iniciamos con la energía cinética. A diferencia de la etapa de calentamiento, en la equilibración los valores de la energía cinética se presentan dispersos pero en un rango constante. Esto se explica ya que en esta etapa se debe conseguir que el sistema logre dispersar la energía para conseguir un equilibrio. Por otro lado, podemos observar cómo en la temperatura de 363 Kelvin se presentan los valores más altos de energía cinética, lo cual es coherente ya que a mayor temperatura, mayor movimiento y por ende mayor velocidad intermolecular. Para el caso de la energía potencial en la etapa de equilibración, podemos analizar cómo los datos disminuyen en magnitud a medida que aumenta la temperatura respectiva de cada gráfica. De esta forma, se está dando a evidenciar un mayor número de interacciones polares y apolares en las gráficas con menores temperaturas, como la de 303 Kelvin.
Podemos observar adicionalmente una mayor dispersión de datos en esta gráfica de 303 Kelvin, mientras que en las de 333 y 363 se encuentran un poco más compactados, por lo que en la siguiente etapa de producción podremos esperar una mayor dispersión de estos. Para la etapa de producción observamos un comportamiento similar en las gráficas de energía cinética con respecto al tiempo, presentando en este caso datos dispersos que son coherentes con lo esperado, ya que al aumentar la temperatura en estos tres casos se observa cómo los datos asociados con la temperatura de 363 Kelvin tienen magnitudes superiores a las de 333 y 303 Kelvin respectivamente. Se puede observar también una menor dispersión a medida que se aumenta la temperatura, ya que las moléculas se encuentran a mayor temperatura y aumentan su velocidad, por lo que se encontrarán datos de energía cinética más cercanos entre ellos que con respecto a 303 o a 333 Kelvin. En este caso, observamos para la energía potencial en la etapa de producción cómo los datos se encuentran dispersos y disminuyen en magnitud a medida que aumenta la temperatura respectiva de cada gráfica. Esto es esperado, ya que podemos deducir un mayor número de interacciones polares y apolares en las gráficas con las menores temperaturas, como la de 303 Kelvin. Para la etapa de equilibración podemos observar en estas gráficas de temperatura versus tiempo el hecho de que los datos obtenidos de la simulación se encuentran dispersos, sin ningún patrón aparente. Estos se encuentran dispersos en intervalos de aproximadamente más o menos 5 unidades Kelvin, correspondientes pues obviamente con cada una de las temperaturas. Se pueden encontrar datos por encima de la temperatura de referencia o por debajo de la misma, lo cual corrobora lo esperado con el proceso de disipación de la energía cinética, que se presentó en la etapa de calentamiento anterior. Así pues, podremos deducir el hecho de que en la siguiente etapa de producción se presenten gráficas de temperatura con un rango menor, lo cual indicaría una mayor disipación de la energía y una mayor cercanía entre los datos encontrados en las gráficas. Para las gráficas de temperatura versus tiempo en la etapa de producción, podemos observar un comportamiento muy similar al que vimos en la etapa de equilibración, ya que en este caso aún se sigue disipando la energía mientras se hace la toma de datos en la simulación, y podemos observar en algunos casos, sobre todo en los casos con mayores temperaturas, efectivamente un menor rango de variación entre las temperaturas de las moléculas, ya que han tenido aún más tiempo para reducir su temperatura, su energía cinética, algunas moléculas que se encontraban en rangos muy altos en etapas anteriores. Por último, encontramos una gráfica de viscosidad versus temperatura, donde podemos notar que hay una relación inversamente proporcional entre estas dos variables. Es decir, que a medida que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Molecularmente, esto tiene bastante sentido, ya que se presenta una viscorreducción, debido a que con el aumento de la temperatura, las moléculas de las sustancias presentan mayor movimiento, mayor choques entre sí, lo que lleva a una mayor fluidez. Conclusiones. Finalmente, al analizar todos los datos obtenidos, se puede concluir que al aumentar la temperatura, la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye y la temperatura aumenta. Molecularmente, se puede ver que esto afecta en la viscosidad, pues al incrementar la temperatura, la velocidad de las partículas crece y la interacción entre estas va a disminuir. La viscosidad de una sustancia, al tener mayor interacción entre sus moléculas, tiende a aumentar con esta.